carta de Pablo a los filipenses. Hemos estado estudiando versículo tras versículo, porción tras porción de ese pasaje. Y hoy llegamos a un pasaje muy conocido, pero que pocas veces nos sentamos a reflexionar en él, a pensar en él. Y es el famoso pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Yo le invito a que me acompañen con sus Biblias, y aquel que pueda estar de pie, para darle lectura al texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Muchas de sus Biblias tienen por título esa sección, lo que es el título de nuestra predicación en esta mañana: la humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, Señor. Señor, gracias porque hemos venido a escuchar nuevamente tu palabra, alimentarnos a través de ella. Tu palabra es nuestro alimento, Señor, a un alma hambrienta. Tu palabra es como agua refrescante en un desierto. Tu palabra es como una brújula, como un faro que nos da dirección, Señor. En esta hora te pedimos que nos guíes a través de ella en esta mañana, Señor. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Gracias porque permitiste que estuviéramos juntos hoy, Señor, cantándote estas alabanzas, recordando que vivimos por fe y no por ver. Hoy te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. En el mes de octubre del año 2007, hace unos años atrás, David Kinnaman publicó un libro titulado Un Christian, es un título en inglés, que trataba de presentar esta idea de cómo nos ve la gente afuera, de cómo la gente del mundo ve la iglesia. Si a usted le gustan las estadísticas, al pastor Edgardo le encantan, o las encuestas y todo ese tipo de cosas, él ha citado algo antes. Este hombre, David Kinnaman, es el presidente de una institución que se llama Barna, que se dedica precisamente a hacer estadísticas. Ellos hacen muchas estadísticas de las iglesias, de la condición de los Estados Unidos moralmente y ese tipo de cosas. Así que él hizo una investigación, haciendo encuestas con la gente, entrevistando cristianos y no cristianos. Y en el año 2007 publica su libro. Y parte de la investigación reveló que el 84% de jóvenes no cristianos afirmaron conocer personalmente al menos a un cristiano. O sea, él de momento tenía un grupo de personas jóvenes que no eran cristianos, no eran creyentes. Él les hizo una entrevista y el 84% de ellos, casi la mayoría, dijo: oye, yo por lo menos, yo no soy cristiano, pero yo por lo menos conozco personalmente, o sea que tengo relación, quizás mi papá, un amigo, un vecino, yo conozco a un cristiano. Y usted dice: oye, pero eso no es una estadística muy relevante. Pero miren lo que dice después, que es muy triste. Ese mismo estudio reveló que este grupo de jóvenes que dicen que al menos ellos conocen a un cristiano, solo el 15% de ellos dijo que la vida de esos cristianos que ellos conocen era una vida diferente. O sea, mira lo que ellos están diciendo. Solamente el 15% de ellos dijo: sí, yo conozco a un cristiano y su vida de verdad se parece a Cristo. Mi hermano, esto es grave. O sea, tenemos un grupo de personas no cristianos que se les están entrevistando para ver cómo ellos nos ven a ti y a mí.
Y solamente el 15% dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a un amigo que es cristiano. Él dice que es cristiano, pero yo lo veo en su vida, yo veo cómo él habla, yo veo cómo él toma decisiones. Solamente el 15%. Y usted se pregunta, ¿qué pasa con el otro 85% de personas que se identifican como cristianos, pero delante de sus amigos no cristianos, no están viviendo como Jesús? O sea, este grupo de personas dijo, sí, él dice que es cristiano, pero yo lo dudo, porque yo lo he escuchado hablar. Él dice que es cristiano, pero yo lo dudo, porque él me ha acompañado allá a las fiestas en el mundo, donde hacemos toda clase de cosas. Así que tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué impresión o qué imagen tienen de Cristo aquellos que están alrededor tuyo mirando tu vida? O sea, aquellas personas que todos los días están al lado tuyo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo 8 a 5, ¿qué imagen tienen de Cristo? Porque tú la estás proyectando si tú eres un cristiano todos los días. ¿Qué imagen tienen de Jesús? Mi hermano, quiero que recuerdes una vez más que tú representas a Cristo si eres un creyente. Y que eso no es un disfraz que tú te pones y te quitas. Es tu vida. Cristo vive en ti ahora como creyente. Significa que no lo puedes quitar de ti y decir, oye, quiero quitarme a Cristo porque voy a hacer algo, una fechoría. No existe tal cosa. Así que a donde quiera que vayas, vas con Cristo. Lo que quiera que hagas, lo haces con Cristo. Porque el creyente ahora está unido a Él. Así que es muy importante. ¿Qué impresión tienen de Jesús aquellos que ven tu vida todos los días? O sea, en otras palabras, reformulo la idea. Tu vida todos los días está apuntando a Jesús. De tal forma que la gente dice, oye, esta persona dice ser un cristiano, pero él vive como un cristiano. Él habla como un cristiano. Mi hermano, eso no es algo fácil, porque tú y yo todavía luchamos con la carne, luchamos con el pecado en un mundo caído. Pero es nuestro llamado a luchar todos los días por apuntar a la gente a Cristo. Mucho del falso concepto de cristianismo que tiene la gente por allá, afuera, como decía esta encuesta, se debe a que aquellos que se identifican como cristianos muchas veces no viven como Cristo. Y el pasaje que tenemos delante de hoy va a chocar con esa realidad. Porque el pasaje que tenemos delante hoy, mis hermanos, en esta mañana, comienza en el versículo 5 diciendo, imiten a Cristo. Pablo le está hablando a un grupo de cristianos, a la iglesia, y le dice, sean como Cristo, donde quiera que estén. De hecho, hay una traducción que dice, tengan la mente de Cristo, actúen como Él, vivan como Él, piensen como Él. Así que hoy veremos cómo Pablo continúa esta exposición, este mensaje que comenzó en la primera sección del capítulo 2. Cómo Pablo, vimos la semana pasada versículos 1 al 4, ahí en ese capítulo 2, Pablo había exhortado a la iglesia a mantenerse unida. Y Pablo les había mostrado que el único camino para mantenerse unidos era la humildad. Pablo les había dicho, oye, no hay otro camino para ser uno como iglesia. No hay otro camino para mantenerse unánimes como un solo cuerpo. El único camino es lo que él había dicho en el verso 3 y 4. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Es el único camino para ser uno en Cristo. Estímense cada uno a los demás como superiores al mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. No estés tan centrado en ti mismo, es la idea del apóstol Pablo. Comienza a pensar en el otro. No mires que cada uno no mire por lo suyo propio, sino por los intereses de su compañero, de su hermano. No te consideres superior, o por encima del otro. Pablo está diciendo, el único camino para que seamos un solo cuerpo en Cristo es la humildad. Y ahora en el pasaje que vamos a ver tú y yo en esta mañana, los versos 5 al 11, esa continuación, mis hermanos, Pablo lo que hace es mostrarles entonces el mayor ejemplo de humildad que ha conocido la historia. No hay un mayor ejemplo que Pablo pudiera poner allí y decir, ¿sabes qué? Yo los invito a que ustedes sean humildes. Y él pudiera poner algún ejemplo. Miren la vida de Abraham.
O miren la vida de Moisés. Moisés dice la Biblia que él era muy manso, que no había hombre manso en la tierra como él. Él pudo poner muchos ejemplos, pero mi hermano, no hay un ejemplo más grande de uno que se sacrificó a sí mismo por otro, de uno que puso su vida por otro, de uno precisamente que no miró por los suyos, sino que se entregó por la necesidad del otro. No hay un mayor ejemplo en la historia, no hay un mayor modelo de entrega por otros que Jesús. Y por eso en los versículos 5 al 11 Pablo aprovecha para mostrarle a la iglesia y decirle, oye, miren por un momento a Jesús. Ese es el modelo por excelencia de esto que yo los estoy invitando a hacer, de ser humildes, de no considerarse superiores a otros, de entregarse por otros. Este pasaje, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, hay muchos estudiosos bíblicos que dicen que probablemente era un himno antiguo. O sea, era un cántico de la iglesia primitiva del libro de Hechos. O sea, probablemente la iglesia primitiva se reunía como nosotros nos reunimos hace unos minutos a cantar, y una de sus canciones era esta. Eso que está ahí, desde el versículo 5. Una canción que resaltaba a Cristo, su gloria, su humildad. Pero este versículo, mis hermanos, este pasaje también presenta un concepto de Cristo muy grande. Presenta a Cristo no meramente como el carpintero de Nazaret, presenta a Cristo como Dios, como el Señor. Y nos muestra el concepto que tenía la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos acerca de Cristo. En el siglo XIX hubo todo un grupo de eruditos, profesores de seminario en Alemania, que comenzaron a decir que en realidad la iglesia primitiva, los primeros cristianos simplemente veían a Jesús como un maestro, que simplemente veían a Jesús como un filósofo. Él era un carpintero que se había convertido en maestro y simplemente le gustaba enseñar acerca del reino de Dios. Y que fue más adelante, el apóstol Pablo, e incluso más adelante en la historia, que se cambió el concepto y salió esa idea de que Jesús es Dios. Mi hermano, ahí nació la teología liberal, haciendo eso, ese tipo de reflexión, una teología falsa. Lo que vemos en la misma Biblia es que cuando la gente, los mismos cristianos de la época de Pablo, cuando ellos veían a Jesús, no veían a Jesús simplemente como el carpintero de Nazaret, mi hermano. No veían a Jesús como un mero maestro moral o un filósofo. Yo quiero que usted preste mucha atención, los versos 5 al 11. Miren cómo esta gente veía a Jesús. Miren el alto concepto que tenía de Jesús. Y tú y yo tenemos que preguntarnos en esta mañana lo mismo. ¿Qué concepto yo tengo de Él? ¿Quién es Jesús para mí? Mi amigo. Pero algo más. ¿Quién es Jesús para mí? Aquel que yo me acerco cuando tengo problemas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué concepto yo tengo de Él? Tenemos que preguntarnos a la luz de este pasaje. Así que acompáñenme, veremos dos puntos principales en nuestro sermón de esta mañana. La humillación de Cristo en primer lugar y luego la exaltación de Cristo. Los primeros versos, versículos 5 al 8. Miren cómo comienza todo. Versículo 5, Pablo le dice a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay otras versiones, como les decía hace unos minutos, que dice: tengan la mente de Cristo. Todo lo que hagan, todo lo que piensen, que sea como Cristo. Mi hermano, piensa por un momento. Sé sincero y honesto delante de Dios. Todas las decisiones que tú tomas, todas las acciones, todos tus pensamientos son como Cristo. Muchas veces chocamos con la realidad de que peleamos con nuestro pecado todos los días y tenemos que arrepentirnos todos los días. Porque aunque es nuestro deseo, muchas veces terminamos pensando más como nosotros mismos que como Jesús. Y termino tomando más decisiones como yo mismo que como Jesús. Así que lo primero que Pablo le dice a estos hermanos es: imiten a Jesús, tengan la mente de Él. Antes de tomar la próxima decisión, piense, oye, ¿cuál es la mente de Cristo en este asunto? ¿Cómo Cristo pensaría? ¿Qué Cristo haría? Antes de decir lo próximo que vaya a decir, ¿qué Cristo diría?
Piensa como Jesús. Tengan este sentir que hubo en Él. Sean como Él. Pablo está plantando a Jesús ahí y diciendo, ¿tú quieres crecer en madurez? No hay otro camino. Mira a Jesús. ¿Tú quieres ser un creyente más comprometido? Mira a Cristo. Mira a Jesús. Pon tu mirada en Él. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, corre la carrera cristiana, puesto los ojos en Jesús. Así que Pablo nuevamente le dice, ustedes tengan este sentir, la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Y noten lo que hace después en los versículos 6 al 8, mi hermano. Él les pone el ejemplo de Jesús. Pablo le dice, miren a Jesús, sigan el modelo de Él, miren lo que Él hizo. O sea, en otras palabras, Pablo está invitando a la iglesia a ser humilde. Pablo está invitando a la iglesia a que aún el que es más rico entre los ricos que estaba allí en la iglesia no se sintiera superior al que es más pobre entre los pobres, que también visitaba la iglesia. Y cuando Pablo está presentando el modelo de Jesús, es como si él le quitara las excusas a todos allí en la iglesia. O sea, nadie podía decir que le costaba demasiado humillarse por otro. Imagínate que algún rico de la iglesia en Filipo dijera, ¿sabes qué? Es que me cuesta demasiado relacionarme con este esclavo. Es que eso quitaría mucho de mi posición o mi prestigio. Mi hermano, antes, eso es muy triste que haya desaparecido, pero antes contaba mucho el prestigio. Había un lugar en la plaza pública del pueblo donde allí te observaban, donde allí te veían. Puede ser que era un tipo de Facebook de la época, donde la gente hablaba, compartía ideas, donde tú te proyectabas y la gente decía, esto es un hombre de Dios. Ustedes no han visto el libro de los proverbios, cómo resaltan al hombre, a la mujer virtuoso, diciendo, oye, está en las plazas allí y la gente lo conoce. Y la gente reconoce su sabiduría en las plazas. Así que eso importaba mucho, el renombre que yo tengo. Y Pablo me está diciendo, ¿cómo que yo tengo que estimar a los demás como superiores al mismo? ¿Cómo que yo, que soy un hombre de mucho prestigio en la sociedad, en el pueblo de Filipo, tengo que ahora ponerme al mismo nivel de este hermano, porque es un hermano en Cristo, que es un esclavo? Yo tengo prestigio, yo no quiero humillarme a ese nivel. Usted sabe qué Pablo hace, los sienta en la escuelita y les dice, yo les voy a mostrar un ejemplo. Para todo aquel que dice que no quiere humillarse, para todo aquel que no quiere ser humilde con sus hermanos y cree que es superior a los demás, siéntense un momento y aprendan de Jesús. Y él entonces le habla en los versículos 6 al 8 y les dice, en primer lugar, miren a Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren cómo comienza Pablo diciendo, oye, yo quiero hablarte de Jesús. Ese no es simplemente el carpintero de Nazaret. Ese no es un maestro que nos vino a enseñar del reino de Dios. Yo quiero que tengas... El verso 6 está diciendo que Él era en forma de Dios. O sea, en otras palabras, Él es Dios. Él no es un Dios más pequeño. Él no es un maestro moral. Él no es un filósofo. Él es Dios. La nueva versión internacional. Vamos a continuar, aún cuando se vaya la luz, terminamos ese punto. Así que, miren lo que Pablo, versículo 6, está haciendo. Está diciendo, Jesús es Dios. La nueva versión internacional dice que Él teniendo la naturaleza de Dios, Él es Dios. Y dice que Él no tomó eso, versículo 6, como cosa que aferrarse, como un título. Él nos dijo, ¿sabe qué? Yo soy Dios. Yo no me voy a ensuciar con esos pecadores. Yo soy Dios. Yo no voy para la tierra. Esa tierra, eso es un mundo caído. Me voy a ensuciar con el pecado. Eso es inmundo. Yo soy Dios. Dice que Él no tomó eso como cosa a qué aferrarse, mi hermano. Al contrario, miren lo que hizo, versículo 7. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Noten lo que Él hizo. No simplemente, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó una forma de hombre.
Hermano, en este versículo, entre el 6 y el 7, se nos muestra a Jesús con su naturaleza 100% divina. Él no era mitad Dios. No, Él es Dios. Lo dice claro en el versículo 6. Pero en el versículo 7 nos muestra también que Él se encarnó. Dios hecho hombre. O sea, que Él vino a vivir entre nosotros. Y que Él simplemente no es que parecía un humano. Él era 100% hombre. Él es Dios, siempre ha existido por la eternidad. Mi hermano, Jesús simplemente no nació en Belén y apareció de la nada allí. Eso es una herejía que se ha enseñado por muchos años. Esa idea de que Jesús no existía antes de Belén. Oye, pero en la Biblia, por ejemplo, Juan capítulo 1 nos presenta el verbo de Dios hablando de Cristo y nos dice que Cristo mismo siempre ha existido, es eterno, Él es Dios. Y que incluso todas las cosas fueron creadas por Él, por Cristo. Así que mi hermano, piensa por un momento lo que está haciendo Pablo. Está presentando a Jesús diciendo, Él es Dios. Él tiene la naturaleza de Dios. Él no es menos que eso. Pero también está diciendo en el verso 7, Él fue un humano. Él tomó la forma de un hombre. Él tomó sobre sí la naturaleza humana. Mi hermano, cuando Cristo se encarnó, Dios hecho hombre, Él no perdió su divinidad. Escuche bien. Él no dejó de ser Dios. No es como Él dijo, oye, voy a poner mi divinidad en pausa y voy a ir a la tierra. Eso es lo impresionante de Jesús. Que el Jesús que usted vio caminando por allí, en Palestina, mi hermano, no era Dios puesto en pausa y Él simplemente un hombre como tú y como yo aquí. Él era Dios en todo su esplendor, pero también un hombre como tú y como yo. Ese mismo Jesús fue el que sanó a los enfermos, el que echó fuera demonios, el que un día a un leproso que nadie quería tocar, porque era muy inmundo tocarlo. ¿Sabes qué él hizo? Dice el libro de Mateo. Fue y lo tocó y lo abrazó. Dios hecho hombre. Así que eso es lo que se nos muestra aquí. ¿Por qué Él hizo eso? Tú y yo nos podemos preguntar por qué Él, siendo Dios, se humilló de esa manera. Hay una sola respuesta a eso, hermano, que usted y yo debemos considerar. Y es que fue por amor que Él se humilló. No hay otra cosa que sea amor. El hecho de Él, siendo Dios, se haya humillado a ese nivel. Cada vez que usted vea la historia de Jesús, cada vez que usted vea a Jesús caminando por los campos de Palestina en el libro de los Evangelios, cada vez que usted vea a Jesús sanando a los enfermos, piense por un momento que ese es Dios hecho hombre. Y que ese Dios simplemente se humilló por amor. Y de que Él escogió esa vida de sufrimiento, mis hermanos. De hecho, usted tiene que pensar, cada momento de la vida de Jesús fue un momento de sufrimiento. Cada momento de la vida de Jesús Él sufrió. Mi hermano, cuando Él vino a nacer, no nació allá en el palacio de Herodes. Cuando Él vino a nacer en un pesebre. En el lugar más humilde, entre la paja. Su cuerpo, siendo un bebé, sufrió desde el momento de su nacimiento. Él no tuvo cuna de oro. Él no tuvo nada de eso. En su ministerio terrenal, Cristo sufrió, mi hermano. Desde el pesebre hasta la cruz, usted tiene que recordar algo hoy. Cristo sufrió. Y este pasaje, una vez más, nos lleva a pensar que todo ese sufrimiento fue simplemente por amor a ti y por amor a mí. Y miren conmigo ahí en su Biblia, el versículo 8. No solamente que Él siendo igual a Dios, que Él siendo en forma de Dios, se humilló. Pero miren lo que dice el verso 8, lea conmigo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que noten conmigo algo, no solamente vino al mundo en la condición más humilde, de que se hizo un hombre siendo Dios, sino que aquí cuando vino al mundo, Él no buscó el estatus de un rey. Tú sabes que la gente quiso hacer a Jesús. Que cuando Pablo está presentando este ejemplo de Jesús, Él está diciendo, oye, que nadie diga que es un sacrificio para ellos el tener que humillarse para amar a su hermano. Porque Cristo es el mayor ejemplo de uno que siendo Dios, se humilló, se hizo un hombre, vino a morir, a vivir y a morir entre nosotros y murió la peor muerte que había, que era la muerte de cruz.
murió y fue humillado, mis hermanos. Pero usted sabe qué, este pasaje no se acaba aquí. Ese es nuestro primer punto, la humillación de Cristo. Él siendo Dios, ¿cómo se humilló hasta ese nivel? Pero miren la última parte de este texto, nuestro segundo y último punto, los versículos 9 al 11. Hermano, la historia no acabó ahí. Versículos 9 al 11 nos presentan la exaltación de Cristo. Miren lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, la historia no acabó en la cruz. La historia no acabó allí en la tumba, ya que Él venció el pecado, ya que Él venció la muerte, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. O sea, este pasaje nos está diciendo que no solamente Cristo fue humillado aquí en la tierra, sino que también, mis hermanos, Él fue exaltado. Y exaltado, noten el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que traduce este texto diciendo: Dios lo exaltó hasta el lugar de máximo honor. Yo quiero que usted escuche algo, mi hermano, en esta hora. Cuando se nos presenta aquí este versículo 9 que dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, nos está diciendo que no hay uno más alto que Jesús. O sea, nos está diciendo que Jesús es lo más alto que hay. Que Jesús es el Señor más poderoso. Que no hay uno más alto que Él. Que Él está exaltado hasta lo sumo. O sea, en otras palabras, que si Él está en lo más alto, significa, esto es obvio, pero a veces se me olvida. Si Él está en lo más alto, significa que todo lo demás, tú y yo, y nuestros problemas están aquí, debajo. O sea, Él está arriba, exaltado, entronizado. Tu vida y la mía está debajo de la autoridad de Cristo. Eso, mis hermanos, debe hacernos descansar en Él en esta mañana. Yo empecé diciendo que yo tenía un problema bien grande hoy que no sabía cómo resolverlo. Y que usted probablemente también tiene uno. No es la luz. Esto no es nada. Pero piense por un momento, aún ese problema que usted diga, oye, ese problema que tengo no tiene como solución humana. ¿Sabe qué? Hoy usted puede al leer este pasaje decir, oye, ese problema, no importa cuán grande que sea, está debajo de Cristo, no encima de Él. Mi hermano, y eso debe hacer que tu corazón en esta mañana se regocije y tu fe crezca. Porque ese problema está a sus pies. Toda tu vida y la mía, mi hermano, está a los pies de Jesús. No solamente tu vida y la mía, yo creo que sigamos leyendo, mi hermano. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? No solamente tus problemas, mis problemas, tu vida y la mía están a los pies de Jesús. O sea, Él está encima. Dice que no hay algo más alto que Él. Él está en lo máximo. Y que tú y yo lo que estamos es abajo aquí. No solamente dice eso, sino también dice el versículo 10 y 11, mi hermano, que toda la creación, todas las cosas al final de cuentas están debajo de Él. Están bajo su autoridad. Mi hermano, hay un gran cataclismo mundial, un gran terremoto, un gran huracán, un gran efecto del clima en el mundo. Todo eso está bajo los pies de Jesús. Toda la creación está bajo los pies de Jesús. De hecho, dice el versículo 10, vea conmigo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. O sea, la autoridad de Jesús lo cubre todo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, todo lo cubre la autoridad de Jesús. Mi hermano, vuelvo y repito, la próxima vez que usted y yo tengamos un gran problema, piénselo de esa manera. La próxima vez que usted y yo tengamos una gran dificultad, piénselo de esa manera y diga, oye, hoy tengo este gran problema, esta gran prueba, pero quiero recordar algo, quiero recordar quién es Cristo, quién es mi Señor. Él es el que tiene todo bajo sus pies. Él es el que está por encima de todas las cosas en el cielo. Él es el que está por encima de todas las cosas en la tierra y debajo de la tierra.
Y todo para gloria de Dios Padre, como dice el versículo 11. Usted sabe que ese versículo, cuando dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Pablo lo que está haciendo es citando un versículo del Antiguo Testamento donde hablaba de Jehová Dios, donde hablaba de Dios, y decía de Dios precisamente que a Él, ante Él se doblará toda rodilla. Yo quiero que me acompañen en ese versículo. Ya estamos con esto terminando. Isaías capítulo 45, versículo 23. Simplemente lo quiero leer. Isaías 45, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí está hablando Dios a través del profeta Isaías miles de años antes de Jesús. Y ese mismo título, esa misma idea de que toda rodilla se iba a doblar en algún momento delante de Dios, ese título es el que Pablo en esta ocasión pone en Cristo. Pero no sabe qué significa esto, que llegará el día en que todos tendrán que reconocer que Cristo es el Señor y que no hay nadie por encima de Él. ¿Sabe qué? Hasta los que hoy están cuestionando la autoridad de Cristo, los que hoy se rebelan contra Cristo, los que hoy se burlan de Jesús, un día sus rodillas estarán dobladas delante de Jesús y tendrán que reconocer delante de Él quién es Él como Señor. Ayer yo veía un video muy duro. Pasó recién, una iglesia hermana nuestra en Pakistán siendo destruida por un grupo de musulmanes radicales. Literalmente, es como si un grupo de musulmanes llegaron a aquella iglesia y comenzaron, literalmente, a pala, pico y con las manos empezaron a destruir todo, empezaron a tumbar el edificio, literalmente. Hermanos, todo aquel que se burla de Jesús, aun aquellos que lo niegan, aun aquellos que se burlan de Él, un día, dice este texto, estarán delante de su presencia, arrodillados allí, reconociendo que Él sí es el Señor. Aunque aquí en la tierra nunca lo reconocieron así, llegará el día que todo el mundo tendrá que reconocer eso, que Jesús es el Señor. Hermano, y termino con algunas preguntas de conclusión. Quiero que usted y yo reflexionemos en esto. ¿Estamos teniendo la mente de Cristo? ¿Estamos siendo como Cristo? Este pasaje comenzó diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan ustedes la mente de Cristo. ¿Tienes tú ese mismo pensar? Pregúntate también en esta hora, ¿te estás pareciendo a Jesús en tu lugar de trabajo? O sea, la gente que vive cerca de ti dice que tú te pareces a Jesús. Esa es la pregunta de reflexión de esta mañana. La gente que está todos los días contigo dice que tú te pareces a Jesús. La gente que está alrededor tuyo dice que tú piensas como Jesús, que tú hablas como Jesús. Pero sobre todo pregúntate en esta mañana, ¿reconoces que es Jesús el Señor de tu vida? Hermano, ¿tú sabes por qué yo estoy tranquilo predicando? Literalmente. Por lo que dice ese texto. Porque la idea de que Jesús es Señor significa que Él está por encima de todo y que todo está debajo de Él. Lo que dijimos hace unos minutos. Pequeñas circunstancias como que se vaya la luz, un ejemplo, está debajo de su señorío. No estaba en mis planes, no estaba en lo suyo, pero sí en los de Él. Eso no está fuera, no es algo como que está fuera de su control. Y es algo, mi hermano, que debe hacer a que usted y yo pensemos en esta mañana. ¿Reconoce que Jesús es Señor de todo? Porque quiero que sepas algo, mi hermano. El Jesús de la Biblia es Señor de todo o Señor de nada. O sea, en otras palabras, Él es el Señor de todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas. O no es Señor. No hay un punto medio. No hay un punto donde usted diga, ¿sabe qué? Jesús es Señor sobre los domingos. Pero Jesús no es Señor en lo que yo hago el lunes a viernes. O Jesús no es Señor en cómo yo manejo mi dinero.
O Jesús no es Señor en cómo yo lidio con mis hijos. O Jesús no es Señor en mi matrimonio. No, mi hermano, tienes que aceptar el paquete completo. El hecho que Jesús sea Señor en tu trabajo, que Jesús sea el Señor en tu vida, que Jesús sea el Señor en tu matrimonio, que Jesús sea el Señor en la vida de tú como padre y tus hijos. Mi hermano, Él es el Señor de todo. Lo dice muy claro ahí. Toda lengua confiese, versículo 11, que Jesucristo es el Señor. Y que no hay nada que esté fuera de su alcance, que no hay nada que esté fuera de su poder, que no hay nada que esté fuera de su autoridad. Así que, mi hermano, nos podemos ir esta mañana pensando y meditando en esta idea, pensando en que Jesús es Señor de todo. Pablo, cuando le está hablando a esta iglesia, le está diciendo: oye, yo los animo a que sean uno. El único camino para que sean uno es siendo humildes. Es buscando vivir para el otro en vez de vivir centrado en ti mismo. Y si eso les cuesta mucho, Pablo le decía a la iglesia: quiero presentarle el modelo de uno, que es el modelo más grande de humildad. Él, siendo Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo un hombre, y no un hombre cualquiera. Él podía ser un rey, vivir en un palacio, no. Se hizo un esclavo. Y murió, no una muerte cualquiera, murió la peor muerte, la muerte más humillante. Murió en la cruz. Y luego resucitó, ascendió a los cielos, mi hermano. Está preparando moradas para todo aquel que cree en Él, para luego venir a buscar su iglesia. Pero dice el texto muy claro: Él es Señor ya. Él ya tiene toda la autoridad. Y yo quiero que tú te vayas en esta mañana con esas dos ideas principales, porque son los dos puntos de aplicación de este pasaje. Uno es, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenga la mente de Cristo. Vete preguntándote si te pareces a Cristo, si piensas como Él, si las personas que están alrededor tuyo ven a Cristo en ti. Y segundo lugar, aparte de vivir como Cristo y ser humilde en todas tus acciones, que es lo que nos invita el pasaje, el segundo punto de aplicación en esta mañana que te invito a que te lleves es recordar lo que dice el verso 11. Jesús es el Señor. Y piensa por un momento si eso se está viendo real en tu vida. Si Jesús verdaderamente es el Señor de tu vida y si tú estás viviendo bajo ese señorío. También, mi hermano, vuelvo y repito, eso debe animarte a confiar más en Él. Porque si Jesús es el Señor de todo, dice que lo exaltó hasta lo sumo, hasta el punto más alto, todo lo demás está bajo sus pies. Y si todo está bajo los pies de Jesús, mi hermano, yo puedo dormir tranquilo. Si todo lo demás está bajo los pies de Jesús, yo puedo descansar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de todas las cosas. Oh, Señor, todas las cosas, Señor, están bajo tus pies. Todas las cosas, Señor, están bajo tu autoridad. Todas las cosas en el cielo, debajo del cielo, Señor, en la tierra. No hay un lugar donde se escape tu poderío y tu trono y tu señorío. Señor, no hay alguien por encima de ti. Tú fuiste exaltado hasta lo máximo. Eso implica que todo está debajo de ti. Señor, hoy te presentamos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras cargas. Están debajo de ti, a tus pies, Señor, en tu señorío. Oh, Señor, pero también te pedimos que verdaderamente sea real esta idea de que veamos y permitamos el señorío tuyo en nuestros matrimonios, en nuestra vida como familia, en nuestro trabajo. Y que todas las personas alrededor nuestro puedan ver a Jesús. Ese pasaje empezaba diciendo que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo. Señor, ayúdanos porque estamos en este mundo caído y no es fácil hacerlo, pero te pedimos hoy tu ayuda. Gracias te damos, Jesús, porque a pesar de que pasan muchas cosas que no están en nuestros planes, sí están en los tuyos. Y hoy fue un buen recordatorio, Señor, de que tú sigues siendo el Señor. Siempre y nada cambia el que tú seas el Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que des fruto de acuerdo a tu tiempo y a tu voluntad. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Si estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, no has puesto tu confianza en Jesús, hoy es el día de salvación. Y usted piensa, oye, acaba rápido, se fue la luz. No, esto es lo más importante. Si tú estás aquí hoy
y no estás en Jesús, ven hoy a Jesús. Pero ven corriendo a Jesús. Mi hermano, no estoy haciendo un llamado a que vengas aquí, literalmente físico. Estoy llamando a que vayas a Él, que vayas a Cristo. Que en este momento pongas tu fe en Él. Y diga, oye, yo había escuchado muchas veces la historia de Jesús, pero hoy he entendido lo que Él hizo. Que Él fue allí a la cruz. Y allí en la cruz Él murió por mis pecados y perdonó mi deuda que yo no podía pagar. Y ahora en adelante quiero vivir, no solamente que creo en esto, sino que quiero vivir para Él por la eternidad. Hoy puedes poner tu fe en Jesús. Dios te trajo hasta aquí un día más para escuchar ese mensaje, mi hermano. Yo te invito a que pongas tu fe en Jesús. Que te acerques a la persona que te invitó, a uno de los pastores, uno de los líderes, pero no te vayas de aquí sin entregar tu vida a Jesús. Pero también como iglesia, una y otra vez estuvimos aplicándolos a través del sermón. Recuerda el señorío de Cristo. Ahora en adelante, todo lo que pasa en tu vida, di, oye, pero esto está bajo los pies de Jesús. No hay algo más alto que Él. Todo está bajo los pies de Jesús. Él es Señor de todas las cosas. Y permite todos los días que se manifieste y se vea que Jesús es el Señor de tu trabajo, de tu matrimonio y de cada decisión que tomas. O sea, que tú no eres independiente, que tú no vives para ti mismo, que tú ahora vives bajo el señorío de otro, bajo el señorío de Cristo. Y el Señor nos ayude, mi hermano, a tener ese sentir, esa mente que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo y se hizo un siervo para venir a morir por nuestro pecado. Pero qué bendición y gloria a Dios que no se quedó allí. Venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y reina con toda autoridad, siendo el Señor de todo. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque nos permitió terminar de predicar. Y gracias a Dios por este día. Así que vamos a terminar en oración. Hoy teníamos el plan de presentar lo que era el viaje a Guatemala, la foto, las imágenes, pero como Cristo es Señor de todo, ya voy a aprovechar todo ahora para eso. La aplicación directa. Como Cristo es Señor de todo, bajo eso está bajo su plan. Así que si Dios lo permite, el próximo domingo, después del servicio, vamos a tener en las pantallas. Rose nos va a presentar. Recuerden que Rose tuvo un viaje en Guatemala hace unas semanas atrás y nos va a presentar la foto, nos va a explicar qué pasó allí y nos va a explicar como iglesia cómo nosotros podemos seguir aportando a la misión allá en Guatemala y cómo podemos ir también. Así que venga el domingo, vamos a seguir hablando acerca de la misión en Guatemala. Para cerrar, mi hermano, vamos a orar por estas peticiones que se nos presentan aquí. Se nos pide por una petición que trae nuestra hermana Clara, por la cuñada del gerente donde ella trabaja, que tiene cáncer. Se nos pide orar por Ada, Fredián, doña Inés, Carmen Sánchez, Lucy, por nuestro hermano Carlos, por Siri. Todas estas son peticiones que se presentan de hermanos que tienen alguna necesidad, alguna condición de salud hoy. Queremos orar por ellos. Y antes de irnos, también queremos reconocer la visita entre nosotros de Paola y Marilyn, esposa e hija de Pablo. Dios los bendiga. Pablo y su familia estuvieron el miércoles con nosotros aquí, disfrutamos su presencia, así que siempre bienvenidos. Y también está con nosotros Norma Iris y Heriberto. Dios los bendiga. Qué bueno. Así que usted sabe, hermano, no se vaya sin saludar a los hermanos que nos visitan, dar gracias a Dios por sus vidas y por la oportunidad que nos da de estar juntos. Así que vamos a orar. Te invito a aquel que pueda estar de pie para hacer esta oración final y despedirnos en oración. Oramos. Padre, nuevamente gracias te damos porque tú eres el Señor de todas las cosas del universo. Gracias, Jesús, porque tú estás entronado y no hay nada que esté por encima de ti. Todo está bajo tus pies, Señor. Eso cambia el juego, eso cambia todo, eso cambia la forma en que yo veo mis problemas, mi vida, las pruebas. Señor, porque tú estás con control de todas las cosas están en tus manos. Gracias te damos por tu palabra, que traiga fruto a nuestra vida y que podamos seguir meditando en ella, Señor. Hoy en esta hora, Padre, oramos por aquellos hermanos que se han presentado aquí, que están enfermos. Tú conoces su enfermedad, tú conoces su padecimiento, su necesidad en esta mañana. Ayúdalos, Señor, dale salud si es tu voluntad para que pronto puedan estar con nosotros como iglesia. Fortalece a su familia también y a sus cuidadores y ayúdalos en esta hora. Que ellos vean tu mano obrar en su vida durante este tiempo de enfermedad.
Señor, mira también las visitas. Gracias por Paola Marilyn, por Norma Iris Heriberto. Bendícele, Señor. Sigue guiándole, guardándole de todo mal. Si alguno de ellos no te conoce, que te conozca a ti, Señor. Y si ya te conocen, que puedan comprometerse cada día más en vivir para ti. Gracias por el privilegio que nos das de poder conocerlo en esta mañana. Señor, que podamos salir de este lugar pensando, Señor, meditando en tu palabra, meditando en que tú eres el Señor de todo y que todo está bajo tu control. Llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestro destino, y que esta semana, Señor, podamos seguir creciendo en tus caminos y creciendo en tu palabra. Guárdanos de todo mal, te pedimos, Señor, y en tu nombre estamos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.